Vamos, carajo, vamos. Estamos en semifinales de Copa del Rey. Hola madridistas, bienvenidos a mi canal. Real Madrid 3, Atlético Madrid 1. Golazo maradoniano de Rodrigo, que ya es el rey de las remontadas merengues. Vinicius Junior baila ante los rojiblancos. Vamos con el resumen del partido. Comencemos. El conjunto merengue saldría con el siguiente 11: bajo palos Thibaut Courtois, en defensa Nacho ante la ausencia de Carvajal en el lateral derecho, mientras que la pareja de centrales seguían Militao y Antonio Rüdiger, por la banda izquierda Ferland Mendy, y en el mediocampo Camavinga de pivote, acompañado de Toni Kroos y Luka Modric y Valverde, mientras que en la delantera el gran Vinicius Junior y Karim Benzema. Esos fueron los 11 guerreros que salieron de inicio ante el Atlético en el Bernabéu. Vamos con el resumen y análisis del partido de la Copa del Rey entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. Comencemos. El Real Madrid ha terminado remontando ante el Atlético de Madrid. Nuevamente los merengues demuestran que son los reyes de las remontadas épicas en el Santiago Bernabéu. Sí, señores, como en la Champions del año pasado. Vaya golazo que ha marcado Rodrigo para empatar las acciones. Brutal golazo maradoniano surrealista que forzó la prórroga y encima el partido ha terminado con final feliz. Vinicius Junior baila ante los rojiblancos, tapándoles la bocota y demostrando una vez más que el Madrid los derbis no los juega, señores, los gana. Comenzaba el derbi en el Santiago Bernabéu con un planteamiento bastante claro por parte de los merengues. En fase defensiva, tanto Vinicius como Valverde retrasaron su posición para formar una línea de 5 mediocampistas, descolgando únicamente a Benzema en ataque. Por su parte, los colchoneros, Coque siendo el ancla de este equipo, por delante de Paul y Lemar, como interiores, cayendo por las bandas, Correa y Griezmann, y Morata solo en ataque. De esta manera ambos equipos disputaban el mediocampo los primeros compases del encuentro. Datos: sexta ocasión que el Atlético de Simeone se mide al Real Madrid a partido único, en una eliminatoria. Las 5 anteriores se fueron a la prórroga: Copa 2013, Champions 2014, Champions 2016, Supercopa de Europa 2018 y Supercopa de España 2020. Primera ocasión para los merengues en el minuto 9. Reinildo evitó el gol de Vinicius. Pérdida de Morata, ocasión clara para los merengues. El primer gol llegaba a favor de los visitantes en el minuto 19 del partido. Recibe Morata en el área que define batiendo a Courtois. Se adelantaban los colchoneros. Un Real Madrid que no estaba jugando bien y que no estaba preciso en los pases y sin crear ocasiones de juego. Lento los merengues, Kroos y Modric siendo completamente inoperantes en las triangulaciones. Mal primer tiempo y con una mala noticia: lesión de Mendy, que fue reemplazado por Ceballos antes de finalizar la primera mitad. El lateral izquierdo lo cubriría Camavinga el resto del partido. De esta manera finalizaba el primer tiempo en Chamartín. El Atlético se adelantaba en la eliminatoria con gol de Morata. Pésimo primer tiempo de los blancos. La pasividad del conjunto merengue junto a un mediocampo sin frescura, sin ideas y sin capacidad de crear peligro permitió al equipo del Cholo Simeone desplegar un fútbol asociativo y adelantarse en el marcador. El plan del Cholo de tapar la salida de Kroos y Modric ha barrido del mapa al Real Madrid, cuya posesión se ha desarrollado lejos de la zona de peligro, provocando que los jugadores más creativos no pudieran conectar con Karim Benzema ni Vinicius, convirtiéndose el Real Madrid en un equipo previsible y fácil de contener. Este fue el resumen de la primera mitad. Comenzaba la segunda mitad sin cambios. Ancelotti ni Simeone tocan nada con respecto al final del primer tiempo. De esta manera el Real Madrid fue creciendo en la segunda mitad. Ceballos ha dado energía al juego del conjunto blanco. Minuto 55 y el planteamiento táctico de Simeone fue defender en su propia área. El Atlético se mete atrás. Minuto 59, primera gran ocasión clara de los locales. Paradón de Oblak a Benzema. Gran jugada del francés que sacó un gran disparo. Atajadón del esloveno. Mientras que en el minuto 63, cambio táctico de Simeone. Entra Witsel y sale Morata. Y de esta manera el belga ocuparía la posición de pivote, siendo dos referentes en ataque, solo Griezmann y Ángel Correa por parte de los colchoneros. Minuto 59 del encuentro, Ancelotti reacciona con los cambios rápidamente y saca a Valverde, flojo partido del Charrúa, que no ha vuelto desde el Mundial, y en su lugar entra el brasileño Rodrigo, el Madrid volcado al ataque en busca de igualar el encuentro. Ocasión clara en el minuto 72, salvada monumental de Courtois para mantener vivo el partido y las ilusiones del madridismo, grande reflejo ante el tiro libre del francés Griezmann. Debut de Depay y entró Carrasco, Lemar sale y Ángel Correa también, mientras que Ancelotti haría otro cambio ofensivo, entra Asensio y sale el alemán Kroos, el Madrid en busca del gol que les permita meterse en el partido, minutos de mucho nerviosismo. Con los cambios los rojiblancos plantearían dos líneas de 4,
descolgando de esta manera a Griezmann y a Depay en ataque, para aprovechar las contras ante el conjunto merengue, mientras que Ancelotti planteó un mediocampo solo con Ceballos y Modric con la entrada de Asensio. De esta manera Asensio de enganche y el tridente ofensivo en ataque, en busca de la gloria. Llegaba el momento de la verdad del partido, minuto 79, a solo 10 minutos para finalizar el encuentro, llegaba una asistencia de Modric a Rodrigo, que sin pensarlo se inventa una jugada brutal al más estilo Maradona, sacándose hasta 5 rivales y batiendo a Blas con 3 dedos, con una clase al mejor estilo Ronaldo, brutal golazo que marcaba el brasileño, igualando el partido y arruinando la estrategia de los rojiblancos, menudo golazo. De esta manera, el Real Madrid forzaba la prórroga ante los rojiblancos con una obra maestra de Rodrigo, gran segundo tiempo de los blancos, que fueron de menos a más en los 90 minutos, un resultado que le permite al Real Madrid soñar con la remontada. La entrada de Ceballos reactivó el juego combinativo del conjunto merengue. Otra vez Ceballos siendo determinante y Ancelotti con una gran lectura para dar entrada a los cambios que revolucionaron el encuentro. En la prórroga, el conjunto blanco tendría diversas ocasiones con Vinicius y un gran cabezazo de Rüdiger. Los merengues estaban mejor posicionados para marcar el segundo tanto, mientras que Simeone daba entrada a Saúl y a Pablo Barrios para contrarrestar los ataques merengues y salir a la contra en busca del milagro. Una jugada que sin duda marcó la prórroga fue la expulsión del colegial Sotogrado al montenegrino Savic, que a partir de ese momento los merengues fueron más determinantes en el ataque y dominadores absolutos de la prórroga, dando el primer zarpazo a Benzema, que marcaba el segundo tanto de los blancos, que remontaba el partido. Maravillosa asistencia de Asensio a Benzema, que batía a Jan Oblak. Y en la segunda parte de la prórroga los merengues buscaron aplastar a su rival, en busca del tercer gol, y llegaba una maravillosa contra de Vinicius que sentenciaba el partido con un baile espectacular. Made in Vinicius, golazo del brasileño que manda a callar a la grada rojiblanca. El Real Madrid elimina al Atlético de Madrid en la Copa del Rey y avanza como serio candidato por el título a semifinales. ¡Vamos! Genialidad del brasileño Rodrigo, que rescató una vez más a los merengues y demuestran una vez más con goles de Benzema y Vinicius en la prórroga que son los reyes de las remontadas épicas en el Santiago Bernabéu. Partidazo brutal de Dani Ceballos, que carburó al Real Madrid, que estaba maniatado por su rival. Gran partido de Camavinga en el lateral zurdo. Muy bien defensivamente y atento en las contras rojiblancas. Thibaut Courtois, héroe del partido gracias a sus pocas intervenciones en el partido. Fundamental el belga. Ha vuelto Benzema. Ha vuelto a marcar el líder de este Real Madrid. Todo es posible en este año con Karim a ese nivel. Gran lectura del partido para Ancelotti en el segundo tiempo, dando entrada a Ceballos, Asensio y Rodrigo, que fueron determinantes en la remontada. ¿Qué les pareció a ustedes el partido madridista? ¿Qué les pareció la actuación de diversos futbolistas como Ceballos, Camavinga, Rodrigo, Benzema? Si te gustó este video, dale un enorme like y suscríbete al canal. De esta manera no te perderás mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. A la Madrid.